Tardes. Buenas 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 tardes. Bueno, estábamos dando unos minuticos mientras esperábamos que se conectaran más personas. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy estamos pues en nuestro primer club de lectura. El día de hoy pues vamos a hablar como de la lectura como un modo especial de habitar el mundo. Y tenemos de habilitador a Zairo Martínez. Él es docente e investigador, tiene un doctorado en humanidades, es magíster en literatura colombiana de la Universidad de Antioquia y licenciado en lengua castellana de la Universidad de Córdoba. Y dirige varios clubes pues, de lectura relacionados con literatura universal, literatura oriental y estudios teológicos. Entonces, bienvenido, Zairo. Ya te cedo la palabra para que comencemos el espacio. Vale, muchas gracias, muy amable. Tal como comentaba María, mi nombre es Zairo Anillo, soy docente universitario, pero me muevo por lo general en el área de la educación para personas mayores, personas adultas, lo cual implica una serie de estrategias y propósitos muy diferentes a los que habitualmente se trabajan en espacios universitarios a nivel de pregrado y posgrado. Es un espacio de educación que lo que busca más que todo es el deleite intelectual. En estos escenarios, la mayoría de las personas que se inscriben o con las que trabajo tienen siempre el propósito de conocer un poco acerca de cultura general y en el caso específico de mi área, relacionada con la literatura y pues todas las áreas afines que tienen que ver con la literatura comparada, incluso literatura e historia, literatura y los temas policíacos, literatura y teología, literatura y filosofía, literatura y sociología, entre otras áreas. El día de hoy, el propósito es darles una muestra de cómo es el procedimiento en este tipo de clubes de lectura, qué es lo que se busca, qué temas se abordan y pues cuál es el propósito de estos escenarios. Voy a hacer una presentación aproximadamente de unos 40 minutos en torno a la literatura como forma o modo de vida. Al final, pues las compañeras se vuelven a conectar y solucionan las dudas que se presenten en el desarrollo de esta presentación. Voy a proyectar el material y les agradezco me confirmen si se ve ya. Sí, correcto. Sí, señor. Sí, está bien. El título de la presentación es muy especial. Siempre he querido trabajar de manera muy concreta este tema porque es algo que yo desarrollo en las universidades en las que trabajo, pero casi nunca tengo la oportunidad de hacerlo a mi modo y es lo que Arati en este momento, pues coincidencialmente me ha comentado, que es literatura y vida. La lectura como un modo especial de habitar el mundo. En mi caso particular, siempre he tenido afinidad con la lectura, pues desde niño en mi casa siempre hubo muchos libros, aunque estaban un poco resguardados, siempre estaban en un baúl de la abuela y para mí representaban como una especie de misterio porque no me dejaban acceder a ellos, dado que estaba muy pequeño. Aproveché en alguna oportunidad para sustraer algunos en un tiempo de mudanza y pues desde allí comencé como el gusto por la literatura. Ya cuando terminé mi bachillerato, que comencé la universidad, tenía claro que quería enfocarme por los estudios literarios. Comencé con la licenciatura en lengua castellana, pasé allí a una maestría en literatura y luego a un doctorado en humanidades. Con ese procedimiento, pues comencé a pensar en la literatura no solo como un medio de vida, no como algo que representara siempre un trabajo, sino también como un modo de relacionarme con el mundo. Y ese es el enfoque que pretendo trabajar con ustedes y que trabajo también con la mayoría de mis estudiantes.
Reitero el título, la lectura como un modo especial de habitar el mundo. La presentación de hoy tiene dos momentos. La primera, que es la introducción, tiene el fin de darle un acercamiento, una respuesta acercada, aproximada a la pregunta, ¿para qué sirve la literatura en la vida diaria? Esa primera pregunta, que es un tanto compleja, requiere siempre tener como una serie de aclaraciones acerca de lo que se entiende por literatura, o más bien lo que se entiende por literaturas, porque existen muchos tipos de lectores. En mi experiencia, manejo, por ejemplo, un grupo con 6 señoras ya de la edad adulta, y me resulta curioso porque algunas de ellas prefieren las lecturas clásicas, y para ellas eso es lo que es literatura. Y entonces siempre me piden libros tipo Crimen y Castigo, tipo La Divina Comedia, tipo el mismo Don Quijote de la Mancha. Una vez hicimos un seminario de 5 sesiones sobre las 1001 noches, donde yo les rescaté cuáles eran los cuentos centrales de las 1001 noches y cómo fue la historia de la formación de ese libro. Entonces, ese sector de ese grupo en concreto tiene afinidad con la literatura clásica. Mientras que hay otro sector en ese mismo grupo de 5 personas que consideran que lo clásico las cansa un poco y prefieren más que todo la literatura contemporánea. Y siempre están pensando en textos que son de publicación reciente, 5 o 6 años a lo sumo, y son textos enfocados en tramas muy atractivas en las que el lector de pronto no busca quemarse la mente con los clásicos, sino entretenerse con una buena historia. Y además de ser una buena historia, estando yo allí, sirvo como filtro para explicarles de qué trata más o menos en realidad el asunto. Y allí hemos hecho trabajos con obras como las del cubano Leonardo Padura en el campo policíaco. Hemos hecho trabajos de lectura. Cuando digo trabajos, es reunirnos a hablar de literatura a través de mi dirección. Yo voy explicando conceptos, comentando, ilustrando, y van surgiendo siempre preguntas, y al final pues queda un panorama muy provechoso de los libros. Cuando tenemos a alguien que nos explica el libro, ese libro adquiere sentidos múltiples. Hace poco leímos la trilogía del periodista sueco fallecido hace pocos años, Stieg Larsson. No sé si de pronto la habrán escuchado. Está compuesta por 3 libros que son Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, y La reina en el palacio de las corrientes de aire. De eso hay una película que es La chica del dragón tatuado. En ese momento nosotros tomamos aproximadamente un mes y medio para la lectura de esos 3 libros, y pues evidentemente las que estaban en la perspectiva clásica se sintieron un poco más cercanas a la perspectiva contemporánea, porque son libros basados en la acción, en el procedimiento de tramas, misterios y demás. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de literaturas. Hay personas a las que la novela no los atrae, sino el cuento, y entonces nos vamos a veces por la línea del cuento. Se puede ilustrar con poesía incluso, aunque lo más provechoso en estos escenarios siempre será la narrativa. Y si es narrativa medianamente extensa, como la de las novelas contemporáneas, mucho más provechoso, porque uno tiene la posibilidad de hallar en la literatura un modo de entender el mundo contemporáneo. Nuestra primera parte, muy breve, la haré en 15 minutos, versará sobre este primer elemento de para qué sirve la literatura en la vida diaria. Luego de eso pasaré a darles un breve perfil de uno de los vínculos más productivos en la historia de la creación de libros. Los escritores siempre han tenido a la historia como una fuente de imaginación y de comprobación de la realidad para crear sus historias, su literatura. Aquí mismo en Colombia
poseemos a uno de los novelistas históricos más importantes del mundo. Lastimosamente no fue muy reconocido debido a que surgió en el momento en el que García Márquez recibió el Nobel. Y pues un país de Latinoamérica con una literatura emergente en proceso de maduración, de pronto recibe un premio Nobel. Eso genera una expectativa y un enfoque muy concreto en ese autor. Y los demás autores de esa época, muy buenos también, fueron un tanto eclipsados por el fenómeno de García Márquez. Uno de los propósitos de presentar este perfil es tratar de recuperar lo que es este enfoque, esta forma de la literatura en Colombia. Pero resulta que apenas uno comienza a entrar en ese contexto, empieza a relacionarlo con otros países de Latinoamérica, pasamos a Norteamérica, Europa, Asia, y de pronto la literatura comienza a presentarse como una forma amena de aprender historia, en este caso en concreto. De allí el subtítulo, Aprender a leer lo histórico en la literatura. Aclaro que esta es solamente un perfil de los distintos vínculos que la literatura posee, porque también se puede trabajar la literatura policíaca, la literatura de crímenes, la literatura política, la literatura romántica, la literatura clásica, en fin, todo un abanico de posibilidades para explorar lo literario. Entonces, para darle un acercamiento a esa primera pregunta, el arte nos visita a cada momento. Acá tenemos una frase del filósofo francés Michel Foucault, en donde él reflexiona acerca de ese prejuicio que las personas tienen en relación con el arte. Y no solo el arte en el sentido literario, sino también el arte en el sentido pictórico, en el sentido cinematográfico, musical y la relación de todas las artes. Para Michel Foucault, hay una idea moderna que bloquea a la mayoría de las personas al momento de acercarse a lo que se considera tradicionalmente como arte. Y es que creemos que arte es aquello que necesita una especie de certificado oficial por parte de un museo, por parte de una editorial, por parte de una casa de producción, para que pueda ser concebido como arte. Y resulta que no es así, porque el arte nos visita a cada momento. Esas certificaciones de las que les hablo son más que todo producto de la industria cultural. Michel Foucault, el autor al que estoy citando, incluso va un poco más allá y él piensa que no solo el arte nos visita a cada momento, más allá de los museos y de las editoriales y de las librerías, sino que incluso la vida misma puede convertirse en una forma de arte. Los invito a leer este primer fragmento que aparece en pantalla. Me llama la atención el hecho de que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que atañe a los objetos y no a la vida ni a los individuos. Es una idea muy propia de la modernidad pensar que arte es solo aquello que se encuentra en una instalación artística, cuando en realidad el solo hecho de preparar una comida puede convertirse en una obra de arte que no necesita ninguna certificación oficial. El hecho de practicar un deporte, el hecho de relacionarnos con la familia, con el otro, con los compañeros de trabajo, de jubilación, la manera incluso como hablamos, puede convertirse en una obra de arte si nosotros tomamos conciencia de que arte es todo aquello que hace parte de la creación humana. El otro complemento de esta frase, que pueden verlo ahora en pantalla, me permito y lo leo y les comento, dice, el arte es una especialidad que está reservada a los expertos, los artistas, o eso es lo que se cree. Luego pregunta Foucault,
¿por qué un hombre, un ser humano cualquiera, no puede hacer de su vida una obra de arte? ¿Por qué una determinada lámpara o una casa pueden ser obras de arte y no puede serlo mi vida? Michel Foucault, gran pensador francés, tal como les comentaba hace un momento, lleva la percepción de lo artístico a un nivel existencial. ¿De qué manera reflexionar en torno a aquello que es arte, en este caso en concreto la literatura, puede llevarme a mí a pensar en mi propia existencia, en mi propia forma de caminar, que eso sea también una obra de arte en concreto? A eso nos lleva a la siguiente concepción, otra forma de ver al mundo. En este punto ya estamos entrando concretamente en la literatura. Me permito de momento citarles a un escritor también francés, pero del siglo XIX, que se llama Honoré de Balzac. Creo que muchos lo conocen por novelas como Eugénie Grandet, Papa Goriot, La piel de Zapa, entre otras. Balzac decía que la literatura es la historia bien contada. Resulta que cuando uno tiene un guía en el campo de la lectura, ese guía puede indicarle a uno de qué manera los distintos periodos históricos de la humanidad se encuentran reflejados en la literatura. La literatura viene siendo una especie de tomarle el pulso a la humanidad, de medirla. Evidentemente, es una manera distinta de aproximarnos a la historia y que incluso puede rendir muchos más frutos porque es un tipo de discurso que tiene bastante estética en el lenguaje, manejo de símbolos, metáforas y toda una serie de estrategias que pueden ayudarnos a entender y ver el mundo de otra manera. Traigo un ejemplo a colación. A mí me encanta mucho la literatura oriental. Hace poco estuve leyendo un libro del Premio Nobel chino del 2011, una novela que se titula La vida y la muerte me están desgastando. Yo vi ese título en la librería de aquí de la universidad y me impactó. Dije, es una novela que me atrae por el solo título. La vida y la muerte me están desgastando. Es una novela algo extensa, algo compleja, que requiere cierta dirección, pero que de todos modos se deja leer, y cuenta la historia de un terrateniente chino que en la época de la Revolución Cultural China del dictador Mao Zedong se niega a entregar sus tierras a la revolución. Y pronto Mao Zedong se entera de la negativa de entregar sus tierras del terrateniente y manda a fusilarlo. El terrateniente es fusilado y va entonces al infierno del señor Yama, que es una especie de diablo del budismo. Y cuando está en el infierno, le dice al señor Yama que le permita regresar al mundo para poder vengarse de Mao Zedong. Pero resulta que el señor Yama es un diablo algo bufonesco, payaso, burlesco, y decide mandarlo. Él le dice que le va a dar la oportunidad de vengarse de Mao Zedong, pero lo manda convertido en un burro. Entonces el hombre resucita con la conciencia del terrateniente, es él, pero en el cuerpo de un burro. Y así pasa 5 transformaciones. Evidentemente, una obra tan deslumbrante, con una imaginación pues desbordante, no se queda en la sola representación. Eso me llevó a mí a revisar acerca de la revolución cultural en China, acerca del significado de los animales en el horóscopo chino, y pude ver de qué manera esa novela me estaba contando los desmanes de la dictadura de Mao Zedong en la segunda mitad del siglo XX en un país tan lejano como China. Y de pronto, revisando libros, cuando compartí este texto con unos compañeros, me doy cuenta
de que este hombre es admirador de García Márquez, y que esa novela que yo leí era un homenaje a Cien años de soledad. Y de inmediato comienzan a surgir una serie de relaciones que llenan de sentido los libros, la vida misma, la sociedad y lo que uno cree conocer. De pronto, la mayoría de los que están en sala han leído Cien años de soledad, que es quizá la novela más importante de la historia de la literatura colombiana, y recordarán una escena en la que el coronel Aureliano Buendía, enamorado de Remedios, que era la mamá de Remedios la Bella, decide ir donde el corregidor del pueblo, que es el padre de Remedios, es decir, donde su suegro, y de pronto ese día se van a celebrar las primeras elecciones políticas en Macondo. Y cuando la gente va a votar, los conservadores meten un papelito azul, los liberales meten un papelito rojo, y a las 6 de la tarde se cierran las votaciones. Cuando el corregidor y Aureliano entran a la casa para hacer el conteo, se da cuenta el corregidor de que la mayoría de las personas escogió la papeleta roja, es decir, ganaron los liberales. Pero como el corregidor era conservador, tomó las papeletas rojas y las reemplazó en su mayoría por las azules. Ese gesto de corrupción al coronel Aureliano Buendía le pareció de muy mal gusto, y ahí es donde decide formar el primer ejército liberal para enfrentar a los conservadores. Sin darnos cuenta, García Márquez nos está mostrando en media página el origen de la Guerra de los 1000 días en Colombia. Y de pronto uno puede leer el libro y pasa por encima de esta serie de detalles que enriquecen pues la historia. Eso para ilustrarles. Dice acá en pantalla: ya sea poesía o prosa, la literatura proporciona perspicacia, conocimiento o sabiduría y emoción hacia la persona que la participa por completo. La vida se manifiesta en forma de literatura. Sin literatura, la vida deja de existir. Es una encarnación de palabras basadas en tragedias, deseos y sentimientos humanos. Alguna vez, estando en uno de los clubes de lectura que dirijo, una persona me dijo: profe, si yo le preguntara qué es la literatura para usted, ¿usted qué me diría? Evidentemente, esa es una respuesta, una pregunta bastante compleja que no admite una sola respuesta. En ese momento, pues me sentí obligado a contestarle de un modo concreto, y yo le sinteticé de algún modo, me salió así como la luz, para decirle que la literatura es el arte que a través de la palabra escrita escruta la condición humana, indaga la existencia. Es una manera de entender por qué el ser humano es como es. Y uno, en la medida que avanza en la lectura de los textos, se va dando cuenta que el alma humana tiene una cantidad de matices que nosotros ignoramos, y que gracias a ese arte podemos pues percibirlo de un modo incluso acerca de culturas que dejaron de existir hace milenios. Es una de las grandes virtudes de lo literario. Acá, acerca de las actitudes y aptitudes en lo literario. ¿Qué es lo que la literatura de manera concreta a mí me ofrece? Dice: la literatura también ayuda a crear empatía y comprensión. De hecho, según muchos críticos literarios, la literatura mejora la teoría de la mente, que es la capacidad de leer la mente de los demás. Cuando alguien lee, literalmente lee la mente de los demás, ya que tienen acceso a los pensamientos internos del personaje. Ahora bien, esto no es algo esotérico, no se trata pues de leer la mente a ese nivel, sino que la literatura, al presentarnos tantas formas de pensamiento, al presentarnos a través de tan variados personajes, distintas formas, de entender el mundo,
va creando en la mente de la persona todo un abanico de posibilidades para entender al otro. La literatura evidentemente crea empatía porque ayuda a entender posiciones con las que nosotros incluso no estamos de acuerdo, pero que podemos llegar a comprender, ¿vale? Esa es una de las grandes virtudes de lo literario, además de lo que pues fisiológicamente causa, ¿cierto? Sabemos que la literatura mantiene en ejercicio a la mente y esto pues ayuda contra el Alzheimer, facilita la retentiva, favorece la memoria, desarrolla el léxico, prepara al ser humano para la relación con la sociedad, entre otras posibilidades. De todo ese abanico de cuestiones que hay para tratar en relación con lo literario, yo siempre inicio los cursos con dos enfoques. El que tiene que ver con historia y literatura y que ver con literatura y lo policíaco. ¿Por qué lo hago de ese modo? Porque por experiencia he notado que es la mejor forma de llegar al lector en una primera instancia. En muchas oportunidades las personas han perdido el hábito de la lectura y eso hace que la persona sea un poco renuente, rebelde al momento de acercarse a ciertos textos. Por ello, cuando uno recurre a textos que son atractivos por su temática, que ofrecen posibilidades de crear intriga en el lector o que lo lleva a uno a pensar acerca de episodios históricos que de pronto conocemos de oídas, pero que no hemos ni medianamente profundizado, eso hace que el lector inmediatamente se active. Por eso comienzo siempre desde esas dos perspectivas. Una de ellas, que les comenté hace un momentito, es la literatura policíaca. Por naturaleza, lo policíaco tiene que ver con la intriga. Sabemos que existen en todos los relatos policíacos las mismas figuras, las mismas claves, pero trabajadas de manera distinta. Siempre hay un detective, siempre hay un criminal, siempre hay un crimen, siempre hay una víctima, y que la habilidad del escritor, del narrador, consiste en mezclar esos elementos de tal manera que el lector no pueda despegar sus ojos de la página. Allí tenemos autores emblemáticos como Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Paul Auster, Leonardo Padura. En Colombia tenemos a Santiago Gamboa, entre otros. Otra de las facetas que me gusta trabajar y que es de las que le voy a hablar en concreto ahora, es la de historia y literatura. Aprender a leer lo histórico en la literatura. Fíjense en algo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo que se etiqueta como literatura es ficcional, es ficción, pero de pronto no caemos en la cuenta que lo ficcional, la ficción, lo imaginativo, no es sinónimo de mentira. Por el contrario, la ficción es una verdad elaborada de otro modo. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos de pronto entender y aprender por qué en México, por darles un ejemplo, por qué en México existe un culto o una inclinación a la muerte. ¿Por qué esa festividad en torno a la muerte? ¿Por qué esa presencia constante de la muerte en México? Y de pronto me leo Pedro Páramo, la famosa obra de Juan Rulfo, y me doy cuenta que lo que hay en esas 120 paginitas es una síntesis de por qué el mexicano se inclina a esa forma particular de la muerte. De pronto vengo a Colombia, me regreso, encuentro con la novela del novelista histórico con el cual les comencé hablando, y me refería a Germán Espinosa, que es un escritor cartagenero contemporáneo de García Márquez,
que pues lastimosamente no es conocido por muchos y que incluso su obra principal, La tejedora de coronas, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una obra mejor construida incluso que Cien años de soledad. Y de pronto yo me acerco a Germán Espinosa, me acerco a sus novelas y me doy cuenta de que Germán Espinosa lo que hace es contarme la historia de Colombia durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, a través de sus ficciones. Y voy a novelas como Los ojos del basilisco, como novelas como la misma Tejedora de coronas, La balada del pajarillo, que son textos que rondan en cualquier biblioteca de Colombia, pero que pocas personas conocen. Entonces, al llegar a esos textos y al contar con alguien que a mí me oriente, me guíe acerca del significado de esos textos, inmediatamente la literatura cobra otro sentido y me doy cuenta de que lo literario no es ficcional mentira, sino que es una verdad elaborada de otro modo. Y si yo de pronto me quedo en esa relación historia-literatura y lo veo en la otra dirección, voy cayendo en la cuenta de que todo eso que a mí me han contado desde la escuela como historia, la historia oficial desde la llegada de los españoles al continente latinoamericano, no son más que versiones de historiadores. Y aunque ellos tienen estrategias científicas en las ciencias humanas para verificar datos, lo arqueológico, lo sociológico, de todos modos siempre se filtra en esa historia oficial una postura personal. No es lo mismo un historiador liberal que un historiador conservador. Cuando uno aprende esto, se da cuenta de que incluso lo que uno cree que pasó de tal modo no es más que una forma de narrar de una persona con una visión en particular. Dice acá en pantalla lo siguiente: la historia es la ocasión o evento que sucedió en el pasado, formada por acontecimientos que suceden. Esta es la definición clásica de historia, algo que sucedió tal cual. Pero cuando yo logro dialogar con personas que conocen del tema o que más o menos conocen del tema y me pueden orientar, me doy cuenta de que en realidad la historia es más un modo de pensarnos pero cuando yo llego con esta otra perspectiva, el texto se enriquece mucho más. Luego dice acá en la segunda parte: mientras que la literatura es el material escrito de un artista en el pasado o incluso en el presente, puede ser una invención de cualquier acontecimiento o imaginación de la verdad que se haya escrito. Esa es la idea general. Escuchen la definición que da Aristóteles, se la refiero de memoria. Aristóteles dice: la historia es lo que sucedió y la literatura es lo que pudo haber sucedido. ¿Ves? Cuando yo empiezo a entender que todas estas historias tienen siempre algo de verdad y algo de invención, la literatura comienza a formarse y a presentárseme de otra manera. Veamos esta última parte para ir concluyendo. Dice acá: entre historia y literatura hay una relación inherente desde el instante en el que las dos almacenan el acaecer de los seres humanos, considerando que la literatura regala un espejo de las realidades históricas, palpando las partes más susceptibles de la inteligencia de los hombres, de los seres humanos. Por eso, la literatura se presenta como una ruta de comunicación que carga sentidos sociales. Hay un libro del escritor peruano Mario Vargas Llosa en el que encontramos el título La literatura, la verdad de las mentiras. Ese título es muy sugestivo. La verdad de las mentiras. Vargas Llosa hace un recuento a través de unos 24 ensayos
acerca de diversos autores y la manera como sus obras, en realidad, a través de aparente fantasía, estaba contándome un episodio histórico que yo ignoraba. Hay una maravillosa acerca de los viajes de Gulliver, que es un texto del cual nosotros, por lo general, conocemos a los enanitos de Lilliput y a los gigantes de Brobdingnag, pero cuando comenzamos a visitar las otras islas y nos encontramos con la isla de los hombres que no envejecen, nos encontramos con la isla donde los que mandan son los caballos, inmediatamente comienzo a relacionarlo con el contexto inglés del siglo XVIII y me doy cuenta que cada una de las islas es en realidad una metáfora de cierto acontecimiento político de la Inglaterra post-renacentista. Y lo mismo me ocurre con la literatura colombiana. Si de pronto nos enfocamos, porque esto lo hacemos en los clubes de lectura que dirijo, nos enfocamos a la literatura argentina y de pronto aparece allí Julio Cortázar. Aparece ese otro gran escritor que resulta complejo para algunos, pero que cuando me enseñan a leerlo, me doy cuenta de que tiene pues muchas más posibilidades de las que creía. Me refiero a Jorge Luis Borges, aparece Ernesto Sábato con sus novelas existencialistas, y de pronto ya de Argentina salto a Uruguay y me encuentro con Felisberto Hernández, salto a Chile y me encuentro con el propio Neruda, que aunque escritor, pues poeta en ese sentido. Puedo saltar a Alemania y me encuentro con Günter Grass, con Hermann Hesse, y puedo saltar al país de mi literatura favorita y sobre el que realicé la tesis doctoral, que es la literatura rusa. Y de pronto me doy cuenta que para leer a Dostoyevsky no tengo que empezar por Crimen y Castigo porque me puede noquear. Entonces mejor selecciono El Jugador o Memorias del Subsuelo, y me voy dando cuenta cómo Dostoyevsky presenta todo ese conflicto psíquico del alma rusa del siglo XIX que se encontraba dividida entre el zarismo y las ideas liberales de Francia y Alemania. Y Dostoyevsky toma todo ese escenario sociopolítico y te lo concentra en el alma de un personaje. Y uno pues queda extasiado. Allí les pido disculpas si me emocioné, pero en realidad son temas que me encantan y sobre los que hay que hablar en demasía. Mis literaturas favoritas son pues, además de la universal en general, pues claro está, me encanta la literatura rusa y la literatura china. Hay una serie de autores chinos que nosotros ignoramos y que están haciendo una literatura en la actualidad que, mejor dicho. Eso quería comentarles. Le doy paso a Sandra para que comente, a María, perdón, para que comente y quedo aquí en línea por si tienen alguna duda. Yo creo que podemos aprovechar este espacio si tienen alguna duda, algún comentario. Las personas que tenemos conectadas, que ya tenemos 80 personas en este momento. Si te parece, Zairo. Vale, listo. Aquí me están preguntando al chat. Si pueden, no sé, ellos tienen habilitado para preguntarme o a través del chat o de ti. No, ellos tienen habilitado. Ah, o también pueden levantar la mano. Adelante. Buenas tardes. Buenas A ver, yo tardes. hasta ahora me conecto con este chat y este grupo y pues lo que trato de averiguar es exactamente cuál es el objetivo de esto y cómo sería la mecánica de funcionamiento, pues, porque lo que vi inicialmente pues es Sí, una pregunta acerca del objetivo de la charla. Sí, eso es básicamente mi pregunta, gracias. O del grupo, o de este chat. No, pues, o sea, inicialmente nosotros somos una comunidad que se llama Arati, que tenemos pues varios servicios y casi siempre los jueves tenemos unas charlas gratuitas.
La de esta semana, pues trajimos a Dairo como para empezar a tener una dinámica de club de lectura, que eso apenas pues lo estamos montando. Les estaremos informando pues por la página web y por redes sociales, como cuál es ese plan pues del club de lectura, pero este era apenas como un tema introductorio, queríamos tener como que fuera más una charla y ya como conocer a partir de la charla si tenían como alguna duda y estaremos informándolos pues por página web y por redes sociales, pero digamos es la primera vez que nos sentamos como comunidad a hablar acerca de la lectura. Acá hay una pregunta de Oriana Sofía en el chat que dice, ¿cuál es la mejor manera de leer 100 años de soledad? Hasta el momento no he podido conectarme con el libro. Una buena manera de leer 100 años de soledad es tener a la mano la genealogía. Evidentemente, pues podemos encontrarla en internet y ver la manera cómo se relacionan esos personajes, ayuda a entender de mejor forma las relaciones. Y también darnos cuenta de que 100 años de soledad es el recuento de los 50 primeros años de Colombia del siglo XX, relacionados también con el contexto latinoamericano. Es toda una sinfonía. Si usted se da cuenta, en 100 años de soledad todos los capítulos tienen exactamente el mismo número de páginas y hay todo un proceso de historia de formación acerca de cómo se formó la cultura en el Caribe, en Colombia, desde distintas perspectivas. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Gracias, profesor. Me encantó su charla. Yo quisiera preguntarle algo. Yo tengo un proyecto a nivel social, trabajo en una empresa de transporte intermunicipal y vamos a empezar a crear bibliotecas rurales en algunos municipios. Y a mí me encantaría tener como esa facilidad para poderle narrar cuentos a los chicos, que van a ser chicos campesinos, que más o menos van a ser de 4 a 18 años. Este taller de pronto me podría ayudar para orientarme cómo puede ser la mejor dinámica para que ellos amen la lectura. A la vez, cuando yo direcciono este tipo de cursos, siempre surgen, no es la primera vez que lo escucho así como me lo plantea, pero en otros escenarios, surge muchas veces esa necesidad. Y pues en mi rol como profesor también cuento con estrategias como para compartirle qué tipo de autores, qué tipo de textos y de qué manera es la mejor forma de compartirlo como para incitar a determinados públicos que quizá no tienen una formación lectora o que pertenecen a una edad en particular. Sí, yo lo voy compartiendo a la par de todo lo que comento. Fantástico, muchísimas gracias. Un gusto. ¿Alguien más? Aurora Sandoval parece, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Acá me pregunta Montefeliz, que mi nombre es Juan G. Múnera. En mi juventud fui lector asiduo, ahora ya con 64 años me está costando mucho volver a leer. ¿Qué títulos me recomendaría para volver a engancharme? Me encanta la historia como tema. Hay una novelita de corte histórico breve que yo siempre recomiendo por la facilidad de lectura y además de la facilidad porque toca un tema tremendísimo, los comuneros. Se titula Los ojos del basilisco. Tiene aproximadamente unas 140 páginas y es una lectura sumamente deliciosa. Por recomenzar más bien por allí, y si alguna vez pues coincidimos en el club de lectura, la comentamos y le voy orientando con más textos. Los ojos del basilisco de Germán Espinosa. ¿Alguna otra pregunta? Hola, parece que Zairo no vieron mi mano. Entonces, para digamos, arrancar con un grupito de lectura, ¿esa propuesta se daría a través de Arati o sería contactarlo usted directamente para tomar un curso, un club de lectura virtual? No me queda como muy claro. A través de Arati. A través de Arati. Ya Sí, aquí por el chat les compartimos las redes sociales para que nos sigan y ahí pueden, y por la página web que encuentran ahí también en redes sociales, van a tener toda la información del club de lectura que vamos a montar. Este era solo un tema introductorio.
¿Sería como por cuánto tiempo? ¿Un día fijo de la semana? ¿Virtual? No, eso, como te digo, apenas lo estamos montando y les vamos a ir contando por redes sociales y por la página web. Ah, bueno, muchas gracias, María. Muy amable. Claro. Eso. La idea es si llegar como a puntos de conexión y ya después se determina con qué tiempo, con qué regularidad. Ya Así es. lo comentan con Arati. Hay una pregunta de Sendero de Luz que dice, ¿cómo evitar un análisis moralista con la narrativa de la novela sin dejar de perder el mensaje de fondo? Sendero de Luz, sí. Esa es una de las preguntas también consabidas en estos escenarios. Y es que la literatura, más que moral, es ética. La diferencia entre moral y ética debemos discernirla rápidamente. De manera muy general, la moral se entiende como el conjunto de valores, es más que todo inclinado a lo positivo. La ética, por el contrario o por contraste, es la reflexión sobre el comportamiento humano independiente de si es buena o mala, si el comportamiento es bueno o malo. Entonces, aprender a observar la literatura desde la perspectiva ética ofrece mayores posibilidades que desde la perspectiva moral. Ya en su momento, cuando nos encontremos y se desarrolla el club, yo le comento acerca de ese aspecto ético en lo literario. Le recomiendo para ello un autor como Sándor Márai. Sándor Márai explora la ética del ser humano sin caer en moralismos. Bueno. ¿Cómo es la Yo estructura de funcionamiento de un club de lectura? Ya María les va a comentar en detalle. Yo tengo una clasecita ahorita a las 6 y en realidad espero que nos volvamos a ver. Ella le comenta en detalle. Nubia también le comento en su momento. María, gracias por el Sí, ahí espacio los y invito, ya te sí, quedas con el muchas resto. gracias, Airo. Ahí a todos los invito a que estén muy pendientes de las redes sociales y de nuestra página web que ya les compartimos por el chat. Este club de lectura está charlar apenas un tema introductorio y les estaremos dando más información por ese medio. Muchas gracias a todos por asistir a este espacio. Recuerden que Arati es auspiciado pues por Sura y por Protección y ahí en el chat pueden encontrar en dónde seguirnos. Y por favor nos ayudan llenando la encuesta que también les pasamos por ahí para poderlos escuchar de cómo les parecen estos espacios. También los queremos invitar a nuestra próxima charla. Sí, la próxima semana vamos a tener una charla también gratuita de cómo utilizar mejor nuestras finanzas a través de nuestros dispositivos móviles. Entonces están también muy invitados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.